Muy buenos días, Dios les bendiga, yo espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a concluir uno de los capítulos que estábamos contemplando, que estábamos analizando en la semana anterior. Hay que recordar que en esta parte fue el llamamiento y que el Espíritu Santo, que es Dios también, obviamente, Dios Espíritu Santo pone los procedimientos, los conocimientos y las actitudes. Ahora vamos a trabajar con la parte del día del reposo. Es una señal, pero ahorita vamos a ver cómo puede concordar con algunas partes de lo que viene después y con Cristo, obviamente. Vamos a orar para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias por todo lo que haces, amado Dios, en nuestras vidas, por todo lo que nos brindas en su momento, de manera oportuna. Tú sabes cómo, cuándo y por qué las cosas suceden así. Tienes todo el conocimiento. Y te doy gracias porque en estos momentos nos encontramos bien, muy bien y con todo lo necesario, que es algo muy importante de igual manera. Te pido el día de hoy que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra, a llevarla a cabo, a seguirnos perfeccionando como hijos tuyos, que pongas el querer como el hacer. Permítenos buscarte y hallarte. Permítenos darte la gloria y la honra, alabanza y la adoración por siempre. Ayúdanos a dejar nuestros malos caminos, esos caminos perversos en los que luego nos sumergimos. Y ayúdanos también a salir adelante con todo lo que hemos hecho. No tomes en cuenta esos pecados nuestros. Y también ayúdanos a comprender esa voluntad y tiempos tuyos de la mejor manera. ¿Por qué pasan o no pasan las cosas? ¿Por qué tardan o no suceden las cosas como las estás dirigiendo con tu voluntad? Pero ayúdanos a aceptar esa voluntad tuya. Pide que me pueda expresar de la mejor manera, que podamos predicar y esto nos lleve al amor conjunto, amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Soportarnos en amor, incluso con las personas que no nos agraden, a predicar continuamente, a no dejar las cosas a un lado y seguir con este trabajo, servirte como debe ser, a no distraernos de ese servicio tuyo, a permanecer siempre en ese camino. Llena todo niño y adulto de tu conocimiento, de tu Santo Espíritu. Llenos por tus caminos correctos, los que deben aplicarse. Ayúdanos a salir adelante con todo eso. Bríndanos todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Te ruego también que nos ayudes a orar sin cesar, que cuides a todos mis hermanos, los que predican en lugares difíciles, donde están incluso arriesgando la vida, y a todos quienes no son hijos tuyos, te pido que los adoptes y que sigamos trabajando para ti, siendo testimonio, dando ejemplo. Ayúdanos a salir adelante con todo esto. Protege a nuestras familias, ayúdanos a tener buena salud y a seguir adelante. Muchas gracias te doy por este día y por este tiempo y por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 12, donde se habla del día del reposo.
Éxodo capítulo 31, versículo 12. Dice así: Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hay que recordar, y es muy importante saber, el reposo. Nosotros, siendo seres humanos, tenemos energías limitadas, fuerza limitada, y muchos gobiernos, para dar apoyo, beneficio a ciertos trabajadores, determinan la creación de días festivos. En México tenemos muchos días festivos, de los cuales hay suspensión de labores, y como digo, no todos los trabajadores los tienen, pero sí, gran mayoría. Digo no todos, porque hay trabajadores, sobre todo en negocios, que tienen que estar diariamente atendiendo esos locales comerciales, esos espacios virtuales, esas oficinas, etcétera, en donde pues se tiene que ganar diariamente. No hay de manera real un descanso. Y si se lo toman, no generan recursos en ese día. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de trabajadores del gobierno, de ciertas empresas, nos damos cuenta de los días feriados. Y tenemos, como había dicho aquí en México, diferentes días. Por ejemplo, en educación tenemos el Día del Maestro, tenemos los días incluso del estudiante, también llegan a darse, incluso para convivencia. Tenemos también los días que son para conmemorar a la patria. Tenemos el 16 de septiembre, tenemos el Día de la Bandera, tenemos también el Día de la Revolución y de la Batalla de Puebla. Y bueno, tenemos un gran número de días que pueden tomarse en esta parte como días de descanso, algunos periodos vacacionales, como digo, en algunas empresas incluso no tienen, pero en otras solo tienen pues incluso una semana. En la educación pues se agradece esa parte de que tengamos pues varios periodos en los que nos ausentemos de esas labores para recuperar energía. Y entonces aquí viene Dios y señala que es una señal entre Él y nosotros por todas las generaciones, el reposo. Muchas personas en muchas religiones lo pueden derivar a otras cuestiones. Hay, por ejemplo, gente que he tenido el conocimiento que en días de reposo no deben hacer absolutamente nada. Y esto solamente lo toman porque así se ha inculcado, no por otra cosa, por una relación real, realmente no, o sea, no hay. Pero ¿cuáles son los fines prácticos del reposo? Si Dios dice que hay que reposar un día, hay, como digo, religiones que ponen o determinan el día sábado como día del reposo. En otras culturas como nuestra sociedad o nuestra cultura mexicana, que todo engloban el día domingo, bueno, pero se toma un día, que es lo importante.
Número 14. Así que guardaréis el día del reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Otra vez, aquí suena de la siguiente manera. Si nosotros hacemos algo el día de reposo, vamos a morir. Pero si lo pensamos de la manera práctica, ¿cómo podemos obtener un resultado definido? Es decir, una persona que trabaja todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿De qué manera le puede afectar eso? Estamos hablando de un trabajo, una jornada laboral bien establecida, no estamos hablando de algo pequeño que sea media hora diaria, no. Estamos hablando de una jornada bien establecida y en nuestra ley México, una jornada es de 8 horas y una hora de comida, podría decirse. Pero bueno, no se debe de exceder, y si se excede se debe de pagar de una manera diferente. Más alta la remuneración. Una persona que no descansa, obviamente va a tener diferentes situaciones a lo largo de su vida. Empezando por la parte del estrés, tenemos pues las derivaciones, que son enfermedades incluso consideradas fuertes dentro de un trabajo. Una vez me comentaron una persona que los que tenían el mismo empleo que yo, pues todos estaban enfermos prácticamente. Y a lo mejor es una generalización muy extensa, pero realmente hay que ponernos a pensar. Un trabajo conjunto, un trabajo seguido, va a evitar que en algún momento haya alguna consecuencia, es decir, está exento de una consecuencia un trabajo que se haga sin descanso. Número 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo ciertamente morirá. Dentro del estrés tenemos derivaciones y diferentes enfermedades que pueden originarse por lo mismo. Tenemos, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la parte cancerígena. Tenemos las situaciones emocionales y bueno, pues una gran cantidad de derivaciones, pero las preponderantes podrían ser estas dos que se acaban de mencionar. Y de ahí, bueno, tenemos más situaciones, pero por ejemplificar, obviamente estamos hablando de padecimientos que pueden llegar a perjudicar incluso hasta la vida de una persona, porque no se descansa. Por eso es muy importante el reposo. Si estamos hablando de la parte práctica, el reposo está determinado para no estar excediéndonos en la parte del trabajo. Tenemos, por ejemplo, padecimientos en los cuales, no, que son de tipo emocional y que muchas veces repercuten en el trabajo, en los cuales la persona ya no tiene ese mismo ánimo, esas mismas ganas, ya no brinda la atención necesaria en el trabajo si se trata de brindar el contacto directo con la gente, ya no es lo mismo. Y entonces, pues la vida empieza a tener un significado diferente. Ya no queremos ir al mismo trabajo, no lo hacemos con el gusto que lo debemos hacer.
Y por esto es muy importante siempre darse los momentos indicados de descanso. Yo he conocido gente que no descansa porque tiene muchas ocupaciones o que no le dan la posibilidad de descansar porque recaen muchas funciones en esas personas. Pero muy importante aquí, tarde o temprano eso puede repercutir. Y si se tienen señales físicas o el cuerpo da señales, pues que hay que tomar en cuenta y no dejar pasar, es posiblemente algo vinculado a, a que no hay descanso, no hay reposo. Pero repito, el reposo no es quedarse inmóvil. El reposo es dar un momento, sí, dentro de todo este día, por ejemplo, para Dios, pero alejarnos de cualquier otro tipo de actividad. Eso nos hace muy bien porque ya podemos retomar adecuadamente al día siguiente, por ejemplo. Y sí, hay personas que, por más que reposen, van a estar enojadas, van a hacer sus trabajos mal. Pero si estamos hablando de los hijos de Dios, entonces vamos a hablar de que el reposo sí ayuda. Y también hay personas que se aprovechan para reposar de más, incluso pues roban a los patrones, en este caso si estamos hablando de gobierno, roban al gobierno, porque buscan la manera para no hacer las cosas, o para exentarse, para salirse del trabajo, para no ir. Eso es, también es robar, eso es pecado también. No hay que caer en ninguno de estos extremos. En ninguno de estos extremos se debe caer, pero una persona que es trabajadora y que lo hace casi toda la semana debe de tener su momento de reposo. Por eso es importante siempre delegar tareas para que no recaiga todo en alguien, ya sea laboralmente o incluso dentro del hogar. Se debe de trabajar de todos y para todos. 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. No estamos hablando de unos días sí, unos días no. Si eres un hijo de Israel, esa Israel espiritual, no tenemos, posiblemente nosotros en México no tengamos pues ascendencia israelí, pero en la parte espiritual podemos ser considerados dentro del mismo pueblo, no de Israel como tal, pero sí del pueblo de Dios, que es más importante que ser considerado del pueblo de Israel. Estar bien con Dios es mejor que estar bien con el resto de los seres humanos. Y bueno, dice que es por siempre, es decir, en la parte práctica por el resto de nuestras vidas. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cabe aclarar aquí que Dios reposó tomándolo como señal posterior. Es decir, al séptimo día se dedicó al reposo como señal, no porque se le acabaran las fuerzas o las energías o el poder para seguir creando cosas, no. Es una señal, lo hizo de manera consciente para lo que vamos a explicar enseguida. Y bueno, para señalar el último versículo del capítulo, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y si suena algo, y para compartir a quienes nos escuchan en otros países, en el himno nacional mexicano habla de
del destino que se escribió por el dedo de Dios. Y bueno, pues hace referencia a la parte bíblica, a las tablas de piedra. Hay que recordar que se hicieron dos escritos en tablas de piedra en la parte que estaba Moisés en el Sinaí. Las primeras, él las escribió, Moisés, y luego otras las escribió Dios con el dedo. De alguna manera aquí hay que retomar, muy importante, que Moisés, cuando bajó del Sinaí, estaba muy brillante y era pues por esa comunión con Dios, esa comunión cercana. Incluso hasta se tapaba la cara para que no estuviera ahí pues llamando como tal la atención de las demás personas, porque hay que recordar que el que brilla siempre quiere ser opacado. Pero bueno, esa es la parte práctica, pero la parte espiritual y que también se vincula con la teórica es la siguiente. Si hablamos en vez del día de reposo como Cristo, es decir, si Cristo es nuestro reposo, va a tomar toda una señal diferente y voy a darle lectura intentando dar o despejar todas estas partes de reposo con Cristo, con su ser. Y vamos a ver. Ahora voy a dar la misma lectura, repito, pero desde el enfoque de Cristo. Y voy a colocarlo de la siguiente manera. Dice así: Cristo como señal. Entonces dice Cristo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad ustedes guardarán a Cristo, el conocimiento de Cristo, porque señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que les santifico. Así que guardarán el conocimiento de Cristo, a Cristo en su corazón, porque santo es a ustedes. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Ya suena diferente si hablamos de profanar a Cristo como tal, en el sentido de desobedecer, de desobedecerlo, de no amarlo, etcétera. Pues estamos hablando no solo de morir, es decir, perder esta vida, sino de morir en el sentido de sufrir en la eternidad. 13. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de Cristo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de Cristo ciertamente morirá. Obviamente todos los días son días de Cristo, tenemos que obedecer todos los días, pero el día de culto, el día de práctica, el día de prédica, tenemos un día definido y obviamente no solo nos enfocamos a la cantidad de días en los que uno se congrega, hay gente que diariamente recibe la palabra, pero sí estamos hablando en qué tanto podemos poner en práctica lo que la palabra dice. 16. Guardarán pues el día de Cristo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, es decir, adorar a Dios por siempre. 17. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y en la tierra. Y en el séptimo día se dedicó a Cristo. Bueno, si nosotros aplicamos esto, entonces no solo es importante reposar en la parte práctica, sino guardar el amor a Cristo, no profanarlo, porque quien profane el amor a Cristo morirá.
es decir, un juicio eterno en el infierno. Muy importante es por eso obedecer lo que dice Cristo. Y no solo se trata el Nuevo Testamento, también se trata el Antiguo Testamento, obediencia, porque recordemos que el Antiguo Testamento también habla de Cristo. Cristo es nuestro reposo. Tenemos que guardar la fe y la palabra conforme a Cristo. Cristo es el protagonista de toda esta historia, no somos nosotros. No somos lo que pasa en nuestras vidas, o sea, no es tan importante. Realmente cada persona se siente la protagonista de toda su vida y que todos giran en torno a, a ella misma, pero en realidad todos somos personajes secundarios en las vidas de los demás. Y aquí lo importante es destacar el protagonismo a Cristo. Eso es lo mejor. Y bueno, pues vamos a orar para concluir con esto y que Dios nos permita enfocarnos a Cristo todos los días. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestro corazón. Muchas gracias. Ayúdanos a enfocarnos a tu palabra, a ejecutarla y no solo escucharla, a llevarla a nuestros corazones, a compartirla. Ayúdanos a seguir adelante con esos caminos que nos estás brindando y a permanecer en ti, a no alejarnos de ti, porque el que te ama en verdad está guardando tu palabra y eso es lo que queremos, ser adoradores en espíritu y en verdad, y te pido que nos ayudes a guardar ese reposo también, no excedernos en nuestros trabajos, a dedicar el tiempo necesario para descansar incluso de las actividades del hogar y permanecer también apegados a tu palabra, lo que nos estás determinando. Te pido que nos ayudes en todo esto y en todo aspecto de nuestra vida. En la parte de la salud, líbranos de todo agente que pueda causarnos daño y en las proporciones inadecuadas, bacterias, hongos o hasta virus incluso. Líbranos de todo lo dañino, accidentes, distracciones, descuidos de nosotros mismos, de que por seguir nuestros caminos hagamos mal, no solo a nosotros o a los seres queridos, sino pecar contra ti, que es lo primero que debemos de considerar. Ayúdanos a salir adelante frente a circunstancias adversas, conspiraciones, a salir adelante frente a planes malévolos de otras personas que hacen mal, se juntan para dañar, para planear nuestra contra. Y también ayúdanos a no creer que todo lo malo que pasa es una conspiración en nuestra contra. Ayúdanos a abrir los ojos, salir adelante, bendice nuestra salud, líbranos de toda enfermedad, sana a todas las personas que tienen alguna enfermedad. Tú sabes cuáles son y sabes por qué la tienen. Y te pido que si es tu voluntad sanar, que sepan que es de ti y si no, que sepan por qué no han sido sanados, pero que lo acepten con amor. Te pido también que bendigas nuestros trabajos, que haya paz en nuestros trabajos, que haya tranquilidad en nuestros lugares de empleo, que bendigas a nuestras familias, a los niños, cuídalos y protégelos de todo mal, no solo de lo que les pueda pasar, sino de que les enseñen a hacer el mal en otros lugares. Ayúdanos a salir adelante, a buscar nuevas condiciones de vida, pero siempre enfocados a ti, a darte la gloria y la honra. También enséñanos a honrar a nuestros padres y a nuestras autoridades, que dirijan bien esas autoridades nuestras. Y los que son autoridad, te pido que les ayudes para que tengan sabiduría. Danos sabiduría en todo, para hacer
buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, en el caso que lo sean, hijos de Dios también, buenos siervos tuyos, pero danos sabiduría para todos esos retos. Bendice lo que comamos, quien vaya a desayunar o a comer, bendice sus alimentos, todo lo que tomen, todo lo que llegue a sus sentidos, los rayos del sol, las experiencias sonoras y visuales, que todo sea edificante. Y cada acción, cada palabra, cada emoción y sentimiento, cada pensamiento, todo bendice lo que sea para edificarte a ti, para edificarse con esto a cada persona, incluso que sueños y anhelos sean, para darte la gloria, la honra, para alabarte y adorarte. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Y si Él quiere, seguimos adelante compartiendo su palabra. Hasta luego.